Una de las características que hemos señalado es que muchas de las actividades que nosotros hemos descrito acá en función desde reconocimiento y activación de linfocitos T hasta la producción de inmunoglobulinas, todo esto ocurre a nivel, o sea, en el interior del ganglio linfático. Eventualmente una célula plasmática puede migrar, salir y hacer trabajo también extranodal, pero el grueso de la respuesta está ocurriendo a nivel del ganglio probablemente tal. La pregunta que les hago, si yo tengo una noxa que está ocurriendo de manera específica en un sitio anatómico específico, supongamos que si fuera el dedo chico de la mano, y sé que se ha interrumpido la integridad de mi epitelio, sé que mis células de Langerhans están empezando a trabajar y sé que mis células de Langerhans van a hacer todo un mecanismo de reconocimiento antigénico y van a llegar al ganglio linfático. El ganglio linfático lo va a encontrar a nivel articular o axilar. Y sé que los ganglios se van a empezar a activar y generar toda esta respuesta de precisión hasta llegar a la producción de inmunoglobulinas. ¿Cómo las inmunoglobulinas que entran al torrente sanguíneo llegan nuevamente al sitio donde se originó la noxa? Porque lo que está ocurriendo es que las inmunoglobulinas han entrado a la circulación sanguínea. Por eso cuando uno quiere detectar la presencia o no de un antígeno o de un anticuerpo, uno se toma una muestra de sangre y puede hacer el reconocimiento. Pero ¿cómo es que nos aseguramos que esa inmunoglobulina llegue al dedo chico, donde tuvo la noxa? ¿Por qué ocurre eso? ¿O no llega? Se llega, pero ¿cómo nos aseguramos de que llegue? ¿Y por qué llega de nuevo al sitio de la injuria? Ya, quimiotaxis es un concepto interesante, pero la quimiotaxis es un fenómeno que funciona para las células. La inmunoglobulina es un producto de secreción. Pero la célula que la produce llega a quimiotaxis y ahí... Podría ser. Pero también les dije que todo esto generalmente ocurre a nivel del ganglio. Y lo que hace técnicamente la célula plasmática es liberar las inmunoglobulinas a la vía linfática. Dígame. ¿Por saturación, dice usted? No. Fisiológicamente recordemos que está ocurriendo algún evento acá preciso. Recuerden que los polimorfonucleares neutrófilos no son células residentes del tejido conectivo. ¿Dónde se encuentran los polimorfonucleares neutrófilos? ¿En qué parte les dije yo que componían el 70%? ¿Dónde se encuentran los polimorfonucleares neutrófilos? En la sangre. Si hay una noxa, si hay un elemento injuriante, algo ocurre en el condicionamiento de esa zona que está siendo dañada, donde empiezan entonces a salir los polimorfonucleares del torrente sanguíneo al sitio de la noxa. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fenómeno ocurrió? Inflamación. ¿De qué se trata la inflamación? Hay aumento en la permeabilidad vascular, es decir, de un tubo cerrado pasa a ser un tubo poroso. Eso es aumento de la permeabilidad. Hay vasodilatación, es decir, de un tubo que tiene un diámetro específico ve aumentado, lo que produce un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Y en esas condiciones es donde ocurre la inflamación. La inflamación es un fenómeno que parte por los cambios vasculares. Entonces, si nosotros, donde está ocurriendo la noxa, tenemos nuestros vasos sanguíneos aumentados de la permeabilidad, con vasodilatación, genera todo un condicionamiento local que permite que las células salgan y que no solamente las células, sino que también el líquido salga, el líquido plasmático. Ese líquido plasmático que va a tener
moléculas del sistema del complemento, y que va a tener también en su momento inmunoglobulinas cuando las haya producido. Por eso nos aseguramos de que las inmunoglobulinas van a llegar al sitio donde se desencadenó el evento probablemente tal. Si bien las inmunoglobulinas están siendo producidas en un sitio específico, nos aseguramos de que llegue para allá. Vamos a hacer un esquemita. Veamos. Nosotros habíamos señalado que ocurría la noxa, el torrente sanguíneo era el que se veía afectado. Me quedan feos los vasos sanguíneos. Vamos a buscar vasos sanguíneos más bonitos. Es a través del sistema de los vasos sanguíneos, entonces nosotros vamos a tener que donde va a ocurrir esto. Por otro lado, y acá digamos una cosa que no hemos hablado, pero sí tienen que saber que existe, tenemos también lo que corresponde al sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema circulatorio que tiene por finalidad drenar los contenidos presentes en el extravascular. De hecho, ellos tienen un extremo abierto por donde entonces entran los elementos propios del extravascular. ¿Y qué creen que célula llega ahí a entrar? ¿Qué célula que entra ahí? La célula de Langerhans. Entonces vamos a tener nuestras células de Langerhans, con sus antígenos, y donde bien sabemos que este sistema linfático, estos vasos linfáticos, van a llegar a un sitio anatómico específico, y ese se llama el ganglio. En el ganglio, esto es tema de la tarea que nosotros vamos a tener que desarrollar, vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar ahí? Linfocitos T, y también vamos a encontrar linfocitos B, los cuales van a vivir todo este proceso que nosotros ya hemos estado señalando, y después van a llegar acá por su vía, van a tener una vía aferente y una vía eferente, donde todos los ganglios van a llegar próximos a los sistemas de las venas probablemente tal, entre las venas cavas, y de las venas cavas llegan entonces ¿a qué parte del corazón? A la aurícula derecha, ¿sí o no? Y de la aurícula derecha pasa al ventrículo, ¿cierto? Donde de este ventrículo sale entonces lo que se llama la arteria pulmonar. Esto se va entonces a los pulmones y de los pulmones entonces esto retorna ¿a través de qué? Las venas pulmonares, que van a llegar entonces ¿a dónde?
¿A dónde llega? A la aurícula izquierda. ¿Qué se ríen, señora? Está quedando todo grabado, así que... Y después acá pasa entonces al ventrículo izquierdo, donde va a salir a la aorta, ¿cierto? Entonces que nuestro corazón continúa entonces su proceso de circulación a través de los diferentes vasos principales, arterias, y cuando llegue a aquellos vasos que tienen aumentada su permeabilidad, y que se encuentren con vasodilatación, entonces vamos a tener nosotros la salida de todos los elementos que están saliendo, que se han producido desde el sistema linfático puramente tal. Entonces van a salir las inmunoglobulinas a desarrollar su trabajo de manera específica. Entonces, aquí hemos conectado lo que es el problema del reconocimiento antigénico. Hemos reconocido el rol que tiene la estructura del linfonodo y cómo del sistema linfático se articula con el sistema circulatorio para entonces explicar cómo esto va al final a ser redistribuido a todo el cuerpo. Entonces, por eso podamos entender que si nosotros tenemos una noxa específica en un sitio anatómico específico, nosotros podemos tomar una muestra de sangre en cualquier sitio, vamos a tener ahí, tomamos una muestra de sangre de donde sea, ahí acodamos la aguja, vamos a tener entonces el reconocimiento de los antígenos de manera específica. Podemos reconocerlos. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas están presentes en todo el sistema circulatorio. Pensemos en otro fenómeno patológico. Si nosotros tenemos en este proceso, tenemos un epitelio en estado neoplásico, supongamos que está creciendo todo esto hacia todo sentido del espacio y empiezan a formarse células neoplásicas. ¿Qué creen que parte del sistema circulatorio lo va a recibir? ¿Qué parte del sistema de vasos que estamos describiendo acá lo va a acoger? El sistema linfático. Entonces, ¿y por dónde va a entrar? Por esta misma vía. Si nosotros estamos reconociendo acá que las células cada vez están llegando a un sitio de mayor diámetro, y mayor diámetro, y mayor diámetro, ¿dónde ocurren entonces los primeros focos metastásicos? En el pulmón. Porque ahí es donde primero se hace más fino los diámetros de los capilares. Desde un punto de vista desde que fue recepcionado por el sistema linfático, va, independiente de donde esté ocurriendo este recogimiento de esta pesquisa de las células neoplásicas, va a llegar al ganglio, se va a estacionar en el ganglio, va a salir por una vía más ancha que por la que entró del mismo ganglio linfático, va a llegar entre las venas cava a un sistema más ancho todavía, va a llegar de un vaso, de una vena principal a una aurícula más ancha todavía, y va a llegar a un ventrículo más ancho todavía, y que después va a ser despedido con fuerza a través de una arteria tan ancha hasta que llegue al sistema de los pulmones, donde los capilares se hacen finísimos. Entonces esa vía expedita encuentra su primer obstáculo anatómico en la red de capilares presente en los pulmones. Por eso cuando uno está estudiando un cáncer en un paciente, lo primero que debe estudiar son los pulmones.
los pulmones generalmente son el primer blanco de metástasis. Después vienen otros órganos que son altamente irrigados, como los riñones, como el hígado. Entonces es ahí donde uno va a pesquisar y a buscar los focos metastásicos de manera inicial. Bueno, ese era un paréntesis conceptual nomás para entender cómo funciona el sistema linfático desde un punto de vista de drenaje. Volvamos a nuestro esquema. Ahora que les conté la historia fácil, vamos a ir complicando un poquito esta historia. La célula presentadora de antígenos es una célula presentadora de antígenos dado a las particularidades que tiene en su membrana. Y en su membrana lo que tiene son unas moléculas específicas para poder presentar antígenos. Y estas son las llamadas moléculas MHC. Vamos a dibujar así la molécula MHC. Donde las moléculas MHC se encuentran disponibles de tal forma, MHC, se encuentran presentes estructuralmente de manera original en vesículas presentes dentro del citoplasma de la célula presentadora de antígenos. Es decir, van a haber vesículas en el interior donde se van a encontrar presentes estas moléculas MHC. Y para ser más específicos se llaman moléculas MHC de clase 2. Cuando comienza su proceso de fagocitosis, estas moléculas MHC de clase 2 son fusionadas a aquellas vesículas digestivas que está incorporando y generando la célula presentadora de antígenos. Entonces, en esta vesícula digestiva se asocian el producto degradado, observado y rescatado, de las moléculas fagocíticas, de los fagosomas que están ahí presentes. Y una vez que son fusionadas, entonces vamos a tener el acople de las moléculas MHC de clase 2 con el antígeno de manera específica. Estas moléculas MHC de clase 2 van a permitir entonces el reconocimiento de los antígenos que resultaron de ese proceso digestivo desarrollado por la célula de Langerhans. Estas moléculas no las presentan los polimorfonucleares. Por eso los polimorfonucleares no tienen capacidad de ser presentadores de antígenos. Esta molécula significa complejo mayor de histocompatibilidad. Lo van a encontrar como MHC de clase 2. También lo van a encontrar en la literatura como HLA, antígeno leucocitario humano. Y también lo van a encontrar como complejo principal de histocompatibilidad. El linfocito T, para que reconozca antígenos, requiere que estos antígenos sean presentados de manera específica por moléculas MHC de clase 2. Si al linfocito T le llegan los antígenos así solitos, no los reconoce, los ignora. Exige que sean presentados. No, preséntemelos por favor.
les pedirá a través de moléculas. Hay un concepto que se llama superantígeno, que no vamos a hablar en este momento, pero solamente les declaro. El superantígeno es el que nos requiere moléculas MHC de clase 2, pero es una particularidad y una exclusividad de algo que no nos interesa por ahora. Quedémonos con lo regular. Y lo regular nos dice que este linfocito T, para que reconozca el antígeno, este antígeno debe ser presentado por moléculas MHC de clase 2. Da la particularidad que las células que tienen MHC de clase 2 son células presentadoras de antígeno. El receptor que tiene el linfocito T se llama TCR, que significa receptor de linfocitos T, de células T. Entonces, de un punto de vista molecular, el antígeno necesita moléculas MHC de clase 2 para ser presentado a los receptores de células T presentes en la superficie de los linfocitos T de manera específica. Estos linfocitos T que reciben estos tipos de antígenos, que son los que son aquellos que están siendo presentados por las células de Langerhans, también se le llaman linfocitos T CD4 positivo. Y es por eso que se le dicen a estos linfocitos que son los directores de orquesta, porque son los que van a poder entonces coordinar hacia una respuesta inmune humoral o una respuesta inmune celular. Recordemos que aquí, en este esquema, nosotros lo que hicimos fue hacer una selección del clon que necesitamos para esta respuesta, y entonces podemos decir que el clon que se seleccionó es un clon de un linfocito T CD4 positivo. Y este clon va a tener la capacidad de producir ciertas inmunoglobulinas de manera específica que van a condicionar la expresión de uno u otro tipo de respuesta. Cuando sean inmunoglobulinas, ¿dije inmunoglobulina? No, interleuquinas. Son interleuquinas. Corrigen ahí cuando dije inmunoglobulina. Secretan interleuquinas. Cuando estas interleuquinas no las voy a decir ahora. Cuando estas interleuquinas sean principalmente interleuquinas del tipo 4, 5, 6, 11, vamos a tener entonces respuestas de tipo humoral. Y cuando el linfocito TCD4 positivo tiene una respuesta inmune de tipo humoral, a este se le llama entonces helper 2. Mientras que cuando el patrón de secreción sean principalmente interferón gamma e interleuquina 2, nosotros vamos a tener entonces un helper 1. ¿Qué pasó?
Interferón. ¿Qué estamos diciendo acá? Que, un poco para que vayamos leyendo esto, la lectura y la diferenciación que hay entre los diferentes tipos de linfocitos T, ya sea CD4 o ya sea helper, va a depender de las proteínas que estén componiendo su membrana celular y también los productos de secreción. Cuando nosotros hablamos de los componentes que caracterizan la membrana celular, son los que hablamos de estas moléculas CD4. Por eso es importante decir CD4 positivo. Si en alguna pregunta de prueba pregunto qué tipo de linfocitos T son los helper y bla, 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 y me dicen CD4, es una respuesta incorrecta. La respuesta es CD4 positivo, porque este signo de positividad nos advierte que antigénicamente tiene esa molécula presente dentro de su estructura. Son linfocitos CD4 positivos. Estos linfocitos CD4 positivos existen de los helper 1 y de los helper 2. Y estos helper 1 y helper 2 no está dado por moléculas que estén expresadas en su membrana, sino que van a ser por el tipo de secreción que estén desarrollando. Y aquellos que secreten productos que conduzcan hacia una respuesta inmune de tipo humoral van a ser entonces linfocitos TCD4 positivos, helper 2, porque su producto de secreción van a ser interleuquinas de tipo 4, 5, 6 y 11 principalmente. Y para cuando este linfocito TCD4 positivo secrete interferón gamma o interleuquina 2, entonces nosotros vamos a estar presentes en un linfocito TCD4 positivo, helper 1, que conduce hacia una respuesta inmune de tipo celular. No he dicho nada de la celular todavía. Correcto. No. ¿En qué extremo aparece presente el linfocito B? En la respuesta inmune humoral. Entonces, toda esta sucesión de moléculas que aparecen aquí presentes, yo les ruego que lo tengan muy presente y que se lo vayan aprendiendo con la misma dedicación en la cual estamos dedicando una parte exclusiva de sesión para hablar de moléculas. Porque estos son muy útiles, va a ser muy útil cuando nosotros hablemos de reacciones de hipersensibilidad, cuando hablemos de enfermedades de injerto contra huésped, rechazo de injerto, o cuando hablemos también de lo que son los trastornos de autoinmunidad. Entonces, es importante que retengan toda esta secuencia de moléculas que hemos estado diciendo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, en esta progresión ya hablamos que los linfocitos B, presentes acá, presentan en su superficie inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas son iguales que las inmunoglobulinas que secreta la célula plasmática. La diferencia está en que esta inmunoglobulina presente en la superficie presenta un fragmento que hace que esté anclada a la membrana plasmática. Es una inmunoglobulina de superficie, pero no secretada. Por eso cuando nosotros hablamos del cambio fenotípico que tiene la célula de un fenotipo presente como lo que observamos en este linfocito de acá, cuando cambia a un fenotipo secretor, en realidad produce la misma inmunoglobulina que producía antes en su superficie, pero ahora, en vez de producirla de manera anclada a la membrana plasmática, lo que hace es producirla en vesículas para que sea liberada al medio sanguíneo. Pero estamos hablando del mismo tipo de inmunoglobulina. ¿Ok? Por eso, esta especificidad
dada a este momento se conserva cuando nosotros lo extrapolamos a este otro momento. Ajá. A este otro momento. ¿Bien? Sigamos hablando entonces de las inmunoglobulinas y volvamos al esquema acá. Las inmunoglobulinas le habíamos señalado que tienen una fracción variable y una fracción constante. La fracción variable es la que permite el reconocimiento de los antígenos. Es decir, una inmunoglobulina se va a acoplar al antígeno a través de su fracción variable. ¿Qué consecuencia trae eso? Que las fracciones variables se van a anclar hacia el antígeno y va a quedar una parte liberada. ¿Cuál es la parte liberada? La fracción constante. Y aquí cobra valor entonces entender la superficie del macrófago. ¿Cómo creen que se llaman ustedes esta molécula? Póngale un nombre. Receptor de fracción constante. Entonces, esta molécula, que se llama receptor de fracción constante, tiene mis iniciales, Rodrigo Fuentes Cortés. Voy a firmarla. Lo que hace es que estos macrófagos se unan de manera específica a las inmunoglobulinas y por ende vamos a tener una fagocitosis de alta precisión, dado que no va a ser mediada por la naturaleza del antígeno, sino que va a ser mediada por esta afición que tiene vamos a buscar esta bacteria acá, la bacteria acá, más bacterias, inmunoglobulinas, que están ancladas por la fracción variable. ¿Ah? Bueno, no se preocupe ahí de la precisión del esquema. Vamos a suponer que estos son las fracciones constantes, fracción constante, fracción constante. Y lo que estamos viendo acá entonces es el reconocimiento del macrófago hace la fracción constante presente en las inmunoglobulinas que nosotros estamos viendo ahí, y esto va a permitir la fagocitosis exitosa y precisa del elemento injuriante. Vamos a suponer que se está fagocitando. Entonces, a diferencia de lo que veíamos que ocurría con el polimorfo nuclear neutrófilo, la fagocitosis que se estaba desarrollando era una fagocitosis a ciegas. Es decir, llegaba la partícula, hacía todo lo posible por digerirla, la partícula, sea bacteria o sea toxina, ejercía su acción, si era de toxicidad, vulneraba las defensas, pero con la inmunoglobulina. Estas moléculas estaban siendo bloqueadas y a su vez estaban generando la opsonización para permitir que el macrófago fuera a desarrollar el proceso de fagocitosis. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá con estas inmunoglobulinas es que están opsonizando a las moléculas injuriantes y con ello llega el macrófago específico para poder, el macrófago llega como fagocito profesional a poder desarrollar el mecanismo de destrucción definitivo que tienen estas células. ¿Ya? Una de las particularidades que tiene también el macrófago, es que en su superficie
también cuenta con moléculas MHC de clase 2. ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Junto con ser un fagocito profesional, ¿qué gracia tiene entonces el macrófago? ¿Qué otra particularidad tiene el macrófago? No te entiendo. Es una célula presentadora de antígenos también. Entonces retroalimenta de manera positiva el proceso infeccioso, el proceso de defensa, la conducción de la respuesta defensiva. Al tener en su superficie y en sus capacidades ser presentadora de antígenos, por un lado está destruyendo y está retroalimentando de manera positiva al sistema inmunológico en cuanto al requerimiento de la mantención de la respuesta inmunológica probablemente tal. Pensemos en economía orgánica. Si nosotros hemos señalado que el cuerpo es capaz de reconocer de manera específica antígenos, ¿cuántos linfocitos T debemos tener presentes? Deberíamos tener tanto linfocitos T como antígenos capaces de reconocer. Entonces el reconocimiento antigénico es un concepto finito. ¿Ok? Si nosotros tenemos un stock definido de linfocitos T, ¿cuántos linfocitos B requerimos para poder desarrollar la respuesta? Según tanto antígenos seamos capaces de reconocer. Y ahora bien, en cuanto a la acción efectora desarrollada por los macrófagos, ¿cuántos tipos de macrófagos deberíamos ser capaces de tener para lograr una respuesta de este nivel de precisión? 1. ¿Por qué? Porque se acopla a la fracción constante. Y esa es la genialidad del sistema inmunológico. Toda su memoria genética, desde un punto de vista inmunológico, lo destina a tener códigos de memoria de los antígenos que es capaz de reconocer. Pero la acción efectora se desencadena en base al rol que cumplen las fracciones constantes. Entonces, con receptores de fracción constante, nosotros podemos entonces tener una respuesta de alta precisión, pero que permita a su vez también reconocer una amplia diversidad de antígenos. Dentro de los conceptos que debemos tener presentes es que hay diferentes tipos de inmunoglobulina. Y los tipos de inmunoglobulina están en función principalmente de las características de su fracción constante. Está la inmunoglobulina G, la M, la A, la D, la E, etc. Pero la cantidad de antígenos que son capaces de reconocer es bastante más amplia que ese número bastante acotado de fracciones constantes o de tipo de inmunoglobulina que desarrolla el cuerpo. ¿Ok? Preguntas. Más preguntas. Díganme, fuerte y claro. Es presentadora de antígeno. Porque también va al linfocito T a presentárselo. Porque cumple el rol de ser una célula presentadora de antígeno. Eso es lo que hace una célula presentadora de antígeno. ¿Más preguntas? ¿La membrana? No dije eso. A ver, dibujé una vesícula, ¿te das cuenta ahí o no? Claro, porque esas vesículas se fusionan a los fagosomas y eso después son expresadas a la superficie. Y después el mismo macrófago toma la vía linfática para poder presentar los antígenos al linfocito T. Está llegando más. Su función es destruir,
pero también tiene capacidad de presentar antígenos. Correcto, es una célula fagocítica profesional, es un macrófago profesional. A la fracción constante. Al receptor de la fracción constante. ¿Sí? Correcto. Correcto. Y la está destruyendo. Pero recuerda que lo que presenta no es la bacteria, presenta el antígeno. Aquello que resultó de la depuración. Destruyó todo, pero conservó aquella molécula que el sistema inmunológico es capaz de reconocer. ¿Antígeno? O sea, puede ser. Nosotros aquí hemos tomado como referencia solamente un antígeno, pero pensemos que las bacterias tienen muchos antígenos. Entonces van a haber tanto linfocitos T activados como linfocitos que traía esa carga bacteriana. ¿Ok? ¿Más preguntas? Pero tomando eso en cuenta lo que acaba de mencionar, entonces es posible, por ejemplo, que el macrófago tenga más receptor para la fracción constante, para que se ponga más alto en inmunidad para dar antígenos. Si nosotros seguimos el concepto de la fracción constante, no sería necesario, porque puede reconocer diferentes tipos de inmunoglobulina, porque la fracción constante es la misma. Puede haber varios linfocitos T activados, dado que esta invasión traía varios antígenos. Van a haber varios linfocitos B activados y se van a producir diferentes inmunoglobulinas en función de aquellos antígenos que fueron activados. Pero el macrófago basta uno solo, porque la variabilidad va a estar dado por la fracción variable, por la región variable de la inmunoglobulina, pero la fracción constante en toda esa inmunoglobulina va a ser la misma. Entonces, el macrófago necesita solamente su fracción constante, su receptor de fracción constante para poder entonces continuar con su trabajo de fagocito profesional. Pero por ejemplo, si cuando lo que quería decir era que si se puede adherir, por así decirlo, varios inmunoglobulinas que difieran de la fracción. Por supuesto que sí, se puede. Esa es la gracia de esta economía biológica. ¿Mm? Cuando habló de inmunoglobulina EG, ¿a qué clasificación se refería de la fracción variable? Fracción constante. Sí, son variaciones son formas en las cuales se clasifican las inmunoglobulinas. Hay algunas que se organizan en dímeros, forman pares, otras que forman macromoléculas, y otras que son proteínas únicas, y otras que tienen alguna región, particularidad en su fracción constante, algunas que son más largas, otras son más cortas, etc. Independiente de eso, el macrófago es de un solo tipo, ¿va a reconocer? Bueno, va a tener receptores para fracción constante, pero algunos serán para IgG, otros serán para IgA, otros serán para IgM. Lo que más se produce son IgG. De todos, sí. Piensa ahora sí, de todos. ¿Ah? La inmunoglobulina. A ver, plantea nuevamente tu pregunta. Que las inmunoglobulinas se diferencian en relación a ciertas características de la función constante. A ver, lo que pasa es que IgG, IgA, IgE, IgM, sí. Nosotros hablamos primero del concepto global de la inmunoglobulina y dijimos que hay una fracción constante y regiones variables. Esas regiones variables es lo que permite hacer el reconocimiento por cada antígeno y que el otro se mantenía estándar. Pero después al final aporté que ese estándar está por ahí nomás, porque están los otros tipos de inmunoglobulinas que se diferencian en función de este tipo de las características particulares que tiene esta fracción constante. ¿Ya? Pero sigue siendo fracción constante. ¿Ok? Lo que pasa es que hay una pequeña diversidad. ¿Más preguntas? Dígame. ¿La inmunoglobulina también es fagocitada por el macrófago? También es fagocitada por el macrófago. Es como el condimento. O sea, usted cuando se va a comer una carne
condimentada, la saborea completa. ¿Ya? Espero que no le saque ni el orégano, ni la cebolla, ni la zanahoria, que en realidad le está quitando la opsonina. No. Entonces la idea es precisamente esa. Fagocita todo. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Qué pasa después de que la célula de la presenta el antígeno? ¿Qué pasa con la célula? Se devuelve. Es vertida nuevamente al torrente sanguíneo. Recordemos que las células también tienen su ciclo de vida. O es vertida al torrente sanguíneo o bien es llegado no al sistema del vaso, donde son generalmente destruidas las células que están más viejas. ¿Más preguntas? Bueno, y para redondear la idea, nos queda la inmunidad celular. Y para entender la inmunidad celular tenemos que hacer ciertas precisiones en cuanto a los tipos de células presentes. Cuando se activa el helper-1, ahí faltó ahí helper-1, lo que hace es activar a linfocitos que tienen la capacidad de reconocer antígenos internos. Y estos antígenos internos son reconocidas por este linfocito T que se llama linfocito T CD8 positivo. La inmunidad celular tiene un enfoque absolutamente distinto a lo que hemos hablado hasta ahora de la inmunidad humoral. Eso lo vamos a hablar ya cuando lleguemos a patología en el segundo semestre. Pero con esto cumplo con presentales donde calza el linfocito T CD8 positivo. CD8 positivo es parte de la inmunovigilancia que se le llama. Entonces, el linfocito TCD8 lo que está haciendo, no me pude contener, el linfocito TCD8 lo que está haciendo es pedir credenciales. Todas las células tienen moléculas MHC de clase 1. Ojo, que aparece otro concepto. Nosotros dijimos que la célula presentadora de antígeno tiene moléculas MHC de clase 2. ¿Dónde están las de clase 1? En todo el resto del cuerpo. Si todo el resto del cuerpo tiene moléculas MHC de clase 1, técnicamente todas las células son presentadoras de antígeno. ¿Ya? Pero la MHC de clase 2 es la que permite reconocer antígenos externos. Los MHC de clase 1 lo que hace es presentar antígenos internos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo fuera un fibroblasto, yo fibroblasto agarro una proteína de mi citoesqueleto y la presento a través de mi molécula MHC de clase 1 y la tengo ahí presente. Por si acaso, este es mi citoesqueleto, dice. Ya, yo estoy diciendo, este es mi citoesqueleto. Y esta es la proteína de membrana, y tengo todas mis moléculas presentadas. ¿Y qué está haciendo el linfocito TCD8? Muéstrame sus proteínas. Ah, perfecto, son de las mías, las conozco. Pero cuando llega un punto en cual la molécula MHC de clase 1 está presentando antígenos que no son propios, dice, esas moléculas no son de las nuestras. Entonces induce la destrucción de esa célula por apoptosis. Por eso se le dice que son inmunovigilantes. Entonces, el linfocito TCD8 está regularmente pidiendo credenciales. Muéstreme sus credenciales y usted va con sus manitos, que serían sus moléculas MHC de clase 1, va a agarrar su credencial, que es la proteína que constituye normalmente, y va a decir, ok, perfecto, esa es de las nuestras. La pregunta es, ¿en qué situaciones nosotros podemos presentar antígenos internos, pero que el cuerpo las reconozca como extrañas? ¿En qué situación puede ocurrir eso?
¿Mm? No. En el cáncer, dicen acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cáncer? No, primero hay que entender que el concepto, el cáncer es una de las respuestas, pero hay que entender que el concepto del cáncer, para que logre ser un cáncer, primero debieron haber ocurrido una sucesión de cambios nucleares. Entonces, esos cambios nucleares generan RNA distinto con proteínas distintas. Por eso esa célula se vuelve loca y crece como todo y se descontrola. Entonces, una célula en proceso de cáncer está produciendo nuevas proteínas. ¿Y qué hace la molécula MHC de clase 1? Agarra sus proteínas, las normales las presenta y el CD8 dice, ok, es de las nuestras. Pero si agarra estas proteínas, que son características del proceso neoplásico, el linfocito TCD8 positivo dice, esa molécula no es de las nuestras, es una molécula alterada. Entonces te tienes que destruir. Y libera todas sus proteínas para que se destruya. ¿Ok? Y eso lo hace el linfocito TCD8 positivo, que induce la apoptosis en todas estas moléculas que son internas, que están alteradas. ¿Qué otra situación produce moléculas internas alteradas? El virus. El virus, recordemos que es una molécula de un ácido nucleico que contiene genes en su estructura y que ocupa toda la maquinaria celular de la célula eucarionta para poder entonces producir sus proteínas. Hasta que al final la célula se lisa y libera todas sus proteínas, ¿cierto? Así funciona más o menos un virus. Antes de que se lice, la proteína MHC de clase 1, presente en todas las células, está exprimiendo sus moléculas, más moléculas normales, y va a agarrar una partícula viral. Y el linfocito TCD8 va a decir, esa molécula tampoco es mía. E induce la destrucción de ella de manera específica, activando la apoptosis de manera precisa en esa célula que está infectada por un virus. Y eso lo hace el linfocito TCD8. Y eso se le llama inmunidad celular, que está activada por el linfocito TCD4 positivo Helper 1. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, pero el CD8 es el cumple de rol, pero fue activado por el linfocito CD4 Helper 1. ¿Ya? Fue el Helper 1, ese tipo de linfocito TCD4 que dijo necesitamos una respuesta inmune celular. ¿Ok? Ahora bien, solamente para continuar con las particularidades tecnológicas. Las respuestas inmunológicas son de predominio celular o de predominio humoral, pero siempre hay ambos componentes presentes. ¿Ok? Por ejemplo, en las infecciones con un virus, ante infecciones virales, la respuesta principal va a ser a través del CD8 positivo, pero también va a haber cierta producción de inmunoglobulinas contra esa molécula viral. ¿Ya? Pero va a ser lo menos. Lo dominante va a ser entonces CD8 positivo ahí que vaya a trabajar. Bueno, y para entender la última célula blanca que me interesa por revisar es que tanto procesos neoplásicos como infecciones virales reconocieron, entre comillas, que había informantes. Se dieron cuenta que había moléculas propias que eran acuséticas. Se dieron cuenta que había moléculas que lo estaban acusando y delatando. Entonces lo que hicieron ciertos virus y ciertos procesos neoplásicos es bloquear la producción de MHC de clase 1. Entonces, si nosotros tenemos una infección viral en desarrollo y a su vez esta infección viral bloquea la molécula de MHC de clase 1, ¿cuál es la consecuencia? No hay expresión de molécula de MHC de clase 1 con esa partícula viral que no es propia de nuestro cuerpo. Entonces el CD8 va a pedir credenciales. ¿Y qué hace el CD8? Va a pasar de largo. No va a hacer nada.
Entonces ahí cumple un rol estratégico esta otra célula. Los natural killer. Entonces los natural killer no he hecho nada todavía. No he hecho nada todavía. Lo que señalaba era que las células ya cumplieron la función de suplir esa necesidad de vigilancia, van a ser las llamadas células NK o natural killer o asesinos por naturaleza. El nombre es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Porque estas células lo único que quieren es destruir. Pero para que no destruyan todo, permanentemente están siendo bloqueadas por moléculas MHC. Entonces, si yo soy un natural killer y lo único que quiero destruir, y usted me dice, ¿pero qué tengo un MHC? No te puedo destruir. Entonces soy bloqueado e inhibido. Y paso a la siguiente. Lo único que quiero destruirte, y usted dice, ¿pero qué tengo un MHC? No te puedo destruir. Hasta que llego a la que no tiene moléculas MHC de ningún tipo. Entonces ahí invierto todo mi material, mi carga para inducir la apoptosis y destruyo a la célula que no tiene expresión de moléculas MHC de ningún tipo. A los que no tienen. Entonces va a ser muy útil para aquellas infecciones virales que han bloqueado moléculas de MHC, por ejemplo el herpes. El herpes tiene la particularidad de bloquear la producción de MHC de clase 1. O aquellos procesos neoplásicos que han desarrollado dentro de su mecanismo de desarrollo el bloqueo de la producción de moléculas de MHC de clase 1. Entonces el natural killer cumple un rol. Con este concepto nos podríamos dar cuenta de que la inmunidad para frenar procesos neoplásicos está presente en nuestro sistema. Es decir, nuestro cuerpo permanentemente está detectando células que se escapan del mecanismo de control de proliferación celular y las detecta y las aniquila. Estamos por un proceso infeccioso viral, las detecta y las aniquila, y es parte del intrusivo sistema inmunológico. Entonces, cuando una persona está desarrollando un cáncer, uno de los problemas que puede estar ocurriendo es que su sistema inmunológico no esté funcionando bien. ¿Qué pasa en las personas con SIDA? Las personas con SIDA tienen afectadas directamente su sistema defensivo. Entonces, las personas con SIDA desarrollan muchas infecciones y desarrollan muchos procesos neoplásicos. Sarcoma de Kaposi, linfoma de todos los tipos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien sabe cómo enferma el virus del SIDA? Ataca a los CD4. Y si tiene como blanco el CD4, ¿qué creen que se ve afectado? ¿La respuesta humoral o la respuesta celular? Ambas. Por eso son individuos que se ven afectados por todas las infecciones. Se llenan de hongos, las infecciones corren por un tobogán, se llenan de cáncer. Y es así cuando el paciente está con el SIDA en desarrollo. ¿Ok? Y con eso ya estamos terminando la sesión de hoy. Hablamos de muchas células, hablamos de varias moléculas. Y todavía me quedan más moléculas. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ya estamos listos.
Antes que se vayan, por favor, pongan atención. Muy buenas tardes, siendo 20 para las 1. Siendo las 12:40. Ya. Siendo las 12:40, Radio FM, temática tejido epitelial. Moléculas de unión muscular. Proteínas y ecaderinas. También poseen proteínas intramembranas como las ecaderinas y las desmoplaquinas, las cuales tienen el rol de unir a las proteínas transmembranas ya mencionadas a los filamentos de actina. Hueso trabecular. No existe organización en ostionas, sino que encontramos cilindros planos, formadas por láminas de colágeno mineralizado. Estas láminas forman una estructura esponjosa, dejando huecos que se llenan de médula ósea. Dentro de las trabéculas, además, encontramos osteocitos,